Buenas tardes. ¿Qué pasó que somos tan poquitos? Buenas tardes, doctora. Yo soy Aldunsin Cecilia, pero hoy voy a entrar sin foto, porque estoy con otro celular y no estoy en casa. No hay problema, Cecilia, mientras Ya estés. pude solucionar lo del campus. Genial, ahora vamos a hablar sobre eso. Muy amable. Gracias por todo. Hoy solo, ya la semana que viene puedo entrar con la foto. Gracias. Genial. Bueno, mientras se van sumando les voy contando algunas cositas, ¿sí? Hoy ya venció la fecha límite para la entrega del trabajo práctico del doctor Basso, ¿sí? No van a recibir una devolución, él ya tiene todos los trabajos prácticos, ¿sí? Yo ya se los envié, por eso estábamos un poquito demorados. Y esa presentación del trabajo práctico va a servir como nota conceptual para el examen, ¿sí? Presentaron cerca de 105 los trabajos prácticos, hay inscriptos en la cátedra 171, entiendo que algunos no lo presentaron. Sí, perfecto, desde el campus solo 5 alumnos me lo enviaron a mi mail, que son los que no podían todavía ingresar al campus. Con relación a eso, dos cuestiones. Una, hay algún error entre los que están inscritos en teoría y en elementos en el campus, no se preocupen. Lo importante es que puedan ingresar. Pero tengan en cuenta, la realidad imperante hace que no tengamos definido qué va a ocurrir con el examen. Por ahora va a ser presencial, pero todo esto puede cambiar y va variando constantemente. Les pido por favor que se ocupen, no tengo forma de ayudarlos, a que estén en la comisión correcta, ¿sí? Y que puedan ingresar al campus, porque si eventualmente, esperemos que no, tenemos que realizar el examen de manera virtual, si ustedes no están en el campus, no hay forma de que lo realicen, ¿sí? No hay problema con el tema de la cámara. La verdad que es lindo verlos, pero entiendo que algunos están complicados. ¿Sí? Está claro el tema del campus, chicos. Yo necesito que ustedes, al momento del examen, estén incorporados en el campus, en la comisión en la que quieran rendir. En la comisión en la que estén inscriptos. Entiendo que algunos se anotaron en la comisión 2, quieren estar en la 3 y demás. Yo necesito que eso lo tengan solucionado. Por ahora tengo el problema de los 5 que me mandaron el mail con el trabajo práctico. Eso está solucionado, pero no va a estar solucionado a la hora de tomar el examen. ¿Sí? Si no están en el SIU, no pueden ingresar al campus. Si no están en el SIU en el campus, no pueden rendir. Cuando el examen es presencial es más simple de solucionar. Cuando el examen es virtual no tengo forma de resolverlo. ¿Sí? Profe, Entonces, perdón, yo era sí. una de las que mandó el trabajo por mail y al Delphi, final sí. me dieron el campus, o sea, estoy en el campus de esta comisión. No sé si Genial. los demás pudieron. Genial, buenísimo, es una buena noticia. No te preocupes por el trabajo práctico porque yo ya le pasé al doctor Basso que vos lo presentaste y le pasé tu trabajo práctico. Eso, a ver, me parece que el trabajo práctico era de investigación, no puntualmente era de investigación, era una tarea de campo, ¿sí? Así que bien están todos, no se preocupen. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con la información. De todas formas, cualquier duda al respecto la hablan con el doctor Basso, que me comentó que va a subirles otro trabajo práctico, ¿sí? Ya el hecho de que lo hayan presentado es un montón, porque nos va a servir como nota conceptual. ¿Profe? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería avisarle que en realidad en el SIU yo pedí el cambio de comisión y ya me dieron el cambio a la comisión 3. En el SIU estoy en la comisión 3. Y en el campus estoy en la 1 y la 3. ¿No hay drama en tener dos comisiones en el campus? A ver, es una cuestión administrativa. Por lo pronto nos quedamos tranquilos que estás en la 3. ¿Sí? Vos, eso quédate tranquila. Si estás en el SIU en la 3 y en el campus en la 3, después resolvemos qué pasa con la 1, pero tenemos más tiempo. ¿Sí? Es menos Perfecto. grave de la situación. Genial, gracias. Bien, bueno, solucionados estos problemas técnicos, por ahora no les puedo definir mucho si el examen va a ser presencial o virtual, porque vamos a depender de las normas que se vayan dictando. La verdad es que yo estuve todo el día en el estudio, no sé si ya salió algo, pero de acá a la fecha del examen falta un tiempito, así que vamos a esperar y esperemos que sea presencial, ¿sí? La realidad es que también son un montón, entonces no sé qué medida vaya a tomar la facultad con relación a eso. Estén atentos,
¿sí? Bueno, igual, por supuesto, que les vamos a avisar y con tiempo. Bueno. Otro mensajito. El lunes próximo yo me voy a conectar, pero unos minutitos más tarde. Así que, por favor, les pido que me esperen, ¿sí? Por supuesto que vamos a extender, los que se tengan que ir van a tener la clase grabada, pero vamos a extender la clase para que nadie se pierda el tema. Pero yo me voy a conectar unos minutitos más tarde, porque tengo que abrir el aula de una especialización, entonces tengo ese inconveniente simultáneo. Para avisarles. Bueno, seguimos con la clase. ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna pregunta quieren hacerme? Nada, perfecto, muy bien. No sé si no estudiaron nada o saben todo. Hoy vamos a ver un tema importante que es pregunta de examen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les aviso siempre este tipo de cosas porque me parece que es lo único que a ustedes les importa? Y estos temas son preguntas de examen de redacción, ¿sí? Cuando lo hacemos presencial. Una pregunta de un tema va a ser esto, seguro, y la otra pregunta del tema, yo les voy a decir, va a ser la otra. Vamos a ver, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, artículos 34 a 36, 37 lo vamos a ver, pero aparte, acá me defienden. Cuando ella lo avisa, lo toman, es palabra santa, ¿sí? Todavía, yo no soy la más joven de la comisión, pero soy la más memoriosa y todavía no me olvidé cuando era alumna, ¿sí? Y la verdad es que la idea es que ustedes aprendan, pero la única idea que ustedes tienen es aprobar. Como verán que tenemos algunos recursantes, es que tan malos no somos, ¿sí? Pero bueno, esto es pregunta de parcial. Así que si yo les aviso que es pregunta de parcial, tienen que estudiarla, ¿sí? No es necesario que la estudien de memoria, la verdad es que el articulado del código es extenso, así que vamos a intentar aprenderlo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De los deberes y de las facultades de los jueces, ¿sí? Primer llamadito de atención. Estamos en la bolilla 3, 2. ¿Alguien me ayuda? 4. Miren cómo avanzamos. Estamos yendo rapidísimo. Vamos del cronograma que ustedes tienen, espero que ya lo tengan del cronograma, como se estiró la fecha del parcial, vamos a incorporar las unidades de abogado y universidad, ¿sí? Al final, si no los da el doctor Vaso, los vamos a dar nosotros. El 37 es de obligaciones. ¿De qué estamos hablando? Perdón, del articulado del código. Está bien, sí. Bien, vamos entonces con la unidad, con la bolilla 4. Vamos a ver el tema de deberes y facultades del juez y las obligaciones del secretario. ¿Sí? Sí, perdón. Valentina, tenés razón. Hay que hacer la aclaración de que abogado y universidad es para los que están cursando elementos. ¿Sí? En el plan nuevo, en el programa nuevo de teoría no está en el de elementos, ¿sí? Tenemos dos situaciones en simultáneo, dos planes en simultáneo. La verdad es que no me van a hacer caso, yo lo sé, pero los del plan nuevo, universidad es aburrido, que no me escuchen. Los chicos del centro, no escuchen esto, no se lo digan a nadie. Pero la unidad de abogado, ¿sí?, es interesante y me parece fundamental y no lo van a ver en otra materia. Entonces, si ese día tienen ganas, ¿sí?, estaría buenísimo que puedan participar de la clase, aunque no vayan a estudiarlo, ¿sí? Aunque no lo estudien, yo les pido, si me hacen ese favor a mí, que vengan, porque es interesante y les va a servir. Yo les diría que es de lo que más les va a servir, pero no lo vuelven a ver en otro lado. Pero bueno, arrancamos con la bolilla unidad 4, ahora se llaman unidades, ¿sí? Bolilla quedó como en el tiempo, y tiene que ver con los deberes y facultades del juez. Ustedes, la gran mayoría, ¿sí? Otros años tengo más claro quiénes son los estudiosos, todavía ustedes no los veo participar tanto. Entonces, la gran mayoría va a estudiar solo esto, pero los deberes y las facultades del juez están en muchos ordenamientos, ¿sí? Partiendo de la base que están en nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque tenemos todo un apartado de acuerdo a la división de poderes que habla del Poder Judicial, ¿sí? Y nuestra división de poderes dice, bueno, la administración de justicia está a cargo de los jueces. Entonces, si yo voy a ver cuál es el deber fundamental del juez, es la administración de justicia, ¿sí?
El control de constitucionalidad difuso, esto que hablamos las primeras clases, esto de que el juez realiza el último control de constitucionalidad de la norma, también es un deber, ¿sí? Pero no está dentro de la norma procesal. La norma procesal es mucho más concreta entre los deberes de los jueces. No quiere decir que no tengan otros, ¿sí? Pero bueno, el incumplimiento de estos deberes podría ocasionarle algunos problemas y sanciones, ¿sí? Tengamos en claro algo. No es privativo del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires los deberes de los jueces. Es mucho más amplio, pero algunos doctrinarios consideran que esto que yo les comento de administrar justicia, de resolver cuestiones de constitucionalidad, de ser un director del proceso, tiene que ver con otro término conceptual similar que es la funcionalidad del juez. ¿Sí? ¿Cuál es la función del juez? Los deberes los encontramos en el artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Recuerden que como nosotros tenemos una titulación nacional, federal, vamos a poder ejercer en toda la República Argentina y vamos a tener que circunscribirnos al Código Procesal del lugar donde estuviéramos ejerciendo. ¿Sí? Como la Universidad Nacional de Mar del Plata está justamente en esta ciudad y corresponde a la provincia de Buenos Aires, nos circunscribimos al Código Procesal de la provincia de Buenos Aires y es lo que le vamos a tomar. ¿Sí? ¿Se imaginan si le tomáramos qué dice el Código de Mendoza? Seríamos muy malos, no vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, artículo 36. Pregunta que me suelen hacer. ¿Lo tenemos que estudiar de memoria, profe? No, de memoria no hay que estudiar nunca. ¿Sí? Porque de memoria perdemos una palabrita y chao, no sabemos de qué se trata. Pero sí tenemos que entender todos los incisos y los artículos que llevan este ordenamiento. ¿Sí? Entonces, artículo 36, para los que están tomando apuntes, son deberes de los jueces, de todos los jueces, los unipersonales y el artículo 34 son los deberes. Sí, perdón, ¿qué estoy diciendo? El 36, ¿no? No, ¿dije el 34 o dije el 36? Nadie me contesta, estoy sola. No, dijo el 36, profe, por eso. 36 dijo, profe. Dije el 36, perdón, estamos en el 34. Muchas gracias, Guadalupe, por la aclaración. Vamos al 34, deberes de los jueces, ¿sí? No les vamos a pedir el número de artículo, pero si ustedes se lo acuerdan, mucho mejor, sobre todo en esta parte que no tenemos tanto articulado, ¿sí? Estamos en los deberes, 34 deberes de los jueces. Gracias a los que me apuntaron que me equivoqué porque venía en la vorágine y no me di cuenta. 34, deberes de los jueces. Este artículo puntualmente tiene incisos, ¿sí? Y dentro de esos incisos además tiene algunos apartados especiales. Vamos al primero. Y este necesito que lo entiendan, porque si lo estudian de memoria suelen contestar mal en el examen. No tiene que ver con orden de importancia el articulado, ¿sí? Porque de acuerdo al tipo de proceso va a ser más o menos importante. El primer artículo, ¿sí? El primer inciso del artículo 34 tiene que ver con una obligación que tiene el juez que dice asistir a las audiencias de prueba. Pero si nosotros lo dejamos así, porque nos acordamos solo esa parte del artículo, va a estar mal. ¿Sí? Fíjense que el artículo dice asistir a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad. ¿Qué va a ser nula? La audiencia. ¿Sí? Cuando cualquiera de las partes lo pidiera con anticipación no menor a 2 días de su celebración. ¿Sí? Esta es la primera parte del artículo. El inciso se compone de 2 partes. La primera parte habla de la obligación del juez de asistir a las audiencias de prueba. Si lo dejo así, está mal. No tiene obligación de asistir a todas las audiencias de prueba. El juez solo tiene obligación. Por supuesto que toda obligación puede ser un acto voluntario del juez. El juez quiere estar, fantástico. ¿Sí? Pero el juez tiene la obligación de asistir a las audiencias de prueba en
aquellos casos en los que las partes lo hubieran solicitado con una antelación no menor a los 2 días de su celebración. ¿Qué quiere decir esto? Yo, parte actora o demandada, voy a participar en una audiencia de prueba. ¿Cuáles pueden ser las audiencias de prueba? Donde se celebra la absolución de posiciones o la prueba testimonial, es decir, donde van a estar las partes declarando o los testigos del proceso. ¿El juez tiene obligación de asistir a todas las audiencias? No. Solo aquellas audiencias de prueba en las que las partes lo solicitaron. Es importante esto porque no es un deber del juez asistir a todas las audiencias de prueba. De hecho, cuando ustedes ejerzan, se van a dar cuenta que poco va a asistir el juez a las audiencias de prueba. ¿Sí? Que es esta parte del proceso que nosotros vamos a ver en la segunda etapa de la materia. Esas audiencias de prueba, en general, las lleva un empleado del juzgado o del tribunal, ¿sí? Pero si las partes lo consideran necesario, ¿qué puede ocurrir? Que sepamos que la audiencia es conflictiva, que consideremos que resulta importante y podemos pedírselo al juez, ¿sí? Que vaya. Y ahí se va a transformar en un deber, no en una facultad, ¿sí? Es un deber cuando las partes lo solicitan. ¿Audiencia de prueba? Alguien habló y está muy bajito, Horacio. Subime el volumen o grita un poquito como yo. No, ¿algún ejemplo de una audiencia de prueba que usted nos pueda decir? Fíjate que te lo dije al principio, las audiencias de absolución de posiciones o testimoniales. Cuando las partes declaran, se llama absolución de posiciones. Cuando declaran terceros ajenos al proceso, son las audiencias testimoniales. ¿Sí? Este primer inciso yo les dije que se componía de 2 partes. Y acá quiero abrir un paréntesis. ¿Sí? No sé si recuerdan que yo les dije que nuestro código procesal quedó un poquito obsoleto. ¿Sí? Porque la realidad, la emergencia sanitaria, las normas de procedimiento evolucionaron y el código quedó un poquito atrás. ¿Sí? Esta norma de audiencia de prueba, donde le impone al juez el deber de asistir, falta que se la complete con lo que van a escuchar ustedes hablar como el proceso de justicia 2020, que también quedó abstracto, quedó obsoleto en realidad porque ya estamos en el 2021, y tiene que ver con la agilidad de la oralidad. ¿Sí? Cuando veamos principios procesales, esto no lo copien porque quiero que ustedes se entiendan y para eso me tengo que adelantar un poquito. Cuando veamos principios procesales vamos a ver un principio que es el oralidad y otro principio que es el escritura o de escritura. ¿Sí? Y los textos les van a marcar. El principio de oralidad es por excelencia un principio del proceso penal y el principio de escritura es un principio por excelencia del proceso civil y comercial. Eso que nosotros encontramos en los textos, por eso es importante venir a las clases, queda obsoleto, queda antiguo, ¿sí? Porque hoy ya no es así. Hoy tenemos más oralidad en todos los procesos, ¿sí?, que lo que teníamos antes. Antes la mayoría de los actos se celebraban por escrito y ahora tenemos muchos actos que se celebran orales. Incluso actos que no quedan transcriptos en el expediente, ¿sí? Y uno de esos actos son la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. En el proceso civil y comercial, este proyecto que era el proceso de justicia 2020, que hoy ya se ha puesto en funcionamiento y tienen los 16 juzgados civiles, este proceso tiene también la asistencia del juez, el deber de asistencia del juez en la audiencia preliminar y, por supuesto, en la audiencia de vista de causa. ¿Sí? No está dentro del código procesal porque, bueno, nuestro código quedó un poquito antiguo. ¿Sí? Nadie les va a exigir esto, pero ustedes lo tienen que saber. ¿Sí? Hay otros actos de audiencias en los cuales la presencia del juez es fundamental. Pero en la audiencia de prueba, que es lo que me marca el código, yo no puedo contestar solo, el juez debe asistir a las audiencias de prueba, porque está mal, está incompleto. ¿Sí? Debe asistir
como deber a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad si fuera solicitado por las partes. ¿Sí? La segunda parte de este Doctora, inciso, ¿sí? te quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando hay una mediación penal, ¿qué pasó? ¿El juez puede asistir o eso lo resuelve el otro? Pero a ver, Oscar, vos querés que mis pobres palomitas se me vuelvan locas. Estamos estudiando deberes de los jueces, no actos procesales que pueden ser declarados nulos por incumplimiento de las formas. ¿Sí? No escucha el resto, porque esto es complicado y es para Oscar que pregunta. El proceso penal, ¿se acuerdan cuando yo les dije los juicios se ganan o se pierden en el proceso y no en el derecho? Sobre todo pasa eso en el proceso penal, ¿sí? Donde un vicio de forma puede acarrear la nulidad del proceso. Acá estaríamos ante eso. Si el juez no asiste y tenía que asistir porque lo pidieron de acuerdo a lo que marca el artículo 34 del Código Procesal, se puede declarar esa audiencia nula y puede ser beneficioso para el que la audiencia lo perjudicaba. ¿Sí? En los procesos de mediación, nosotros tenemos la mediación prejudicial obligatoria en el proceso civil, en el que el juez no interviene y no puede participar porque además es un tercero que va a resolver ajeno al proceso, y durante el proceso de mediación prejudicial obligatoria civil, el juez no puede intervenir porque hay una cuestión de secreto, que todo lo que ocurre en la mediación no puede ser trasladada al proceso. ¿Sí? En la instancia de mediación, ¿sí? Salvo que fuera una instancia de mediación donde debiera intervenir el juez porque es él el que la requiere, si la requiere, por ejemplo, el juez de garantías, tiene que intervenir el juez de garantías. Si esa instancia es previa al proceso, el juez no puede intervenir bajo pena de nulidad. ¿Sí? No quiero complicarlos mucho con el proceso penal, porque de a poquito vamos con el civil. Imagínense con esto que lo van a ver en procesal penal, además. Tenemos que avanzar un montón. ¿Sí? Pero ¿se entiende eso? La falta de cumplimiento de los requisitos formales, sobre todo, Oscar, en el ámbito penal, que veo que te gusta, acarrea la nulidad del acto. ¿Sí? En civil, en este caso, cuando el deber del juez está incumplido, también acarrea la nulidad del acto. ¿Sí? Y por supuesto que lo va a pedir la parte que solicitó la presencia del juez y no tuvo éxito en que el juez concurra. ¿Estamos? Pero bueno, es importante que tengamos en claro que esto que suelen cometer como error, que les parece una pavada, dice, bueno, yo contesté en la audiencia de prueba. No, bueno, pero el artículo es más extenso. ¿Sí? No es asistir a la audiencia de prueba. Es asistir a la audiencia de prueba. Si se olvidan bajo pena de nulidad, no es fundamental. No le digan a nadie. Eso no va a hacer que los desaprobemos. Pero si se olvidan asistir a la audiencia de prueba cuando hubiera sido solicitado por las partes con una anticipación no menor o antelación no menor a los 2 días, ¿sí? Ahí tenemos un problema, porque está incompleto ese deber. El deber, para que el deber exista, tiene que haber un elemento fundamental, que es el pedido de las partes. ¿Sí? Si las partes no solicitan la asistencia del juez, el juez puede ir a esta audiencia, sí, pero no va a acarrear la nulidad, no es un deber, lo hace como una facultad. ¿Sí? Porque el juez puede presentar todos los actos. Perdón que te interrumpa, pero me quedé pensando con lo que dijiste de la audiencia de vista de causa y la audiencia preliminar. Sí. ¿Qué diferencia había entre ellas? ¿La primera, la audiencia de vista de causa, y después venía la audiencia preliminar? No. ¿Cómo es? Proceso civil y comercial, no proceso laboral. ¿Sí? Ajá. Francisco, hay una audiencia preliminar donde se va a depurar la prueba. ¿Sí? Esto no está en el programa, pero ustedes no pueden salir de acá sin saberlo. Muy buena tu pregunta, Francisco. ¿Sí? La audiencia preliminar va a ser la audiencia donde se va a depurar la prueba. Nosotros lo vamos a ver en la segunda parte cuando veamos prueba la existencia de esta audiencia preliminar, por más de que no esté en el programa, por más que no esté en el código, porque existe y está regulada. ¿Sí? Esa audiencia preliminar va a ser en presencia del juez. El juez en una primera parte va a instar a las partes a que logren una conciliación, y si las partes no concilian, va
abrir la causa prueba y va a proveer la prueba y va a tratar de que la prueba sea la más eficiente para la resolución de la causa. Finalizada la etapa de prueba, viene la audiencia preliminar. Todo esto es microfilmado, nada se tipea, se hace un acta de audiencia, pero no se tipea lo que ocurre. Se microfilma y se sube con un link, ¿sí? Y queda en el sistema de la Corte. Y la audiencia de vista de causa es la audiencia final, donde van a declarar los testigos, van a absolver posiciones las partes, y finalmente se va a celebrar en presencia del juez, ¿sí? Y de acuerdo al resultado de esa audiencia se va a dictar sentencia, ¿sí? Entonces, primero la audiencia preliminar, ¿sí? Pre es previo, liminar es fin, previo al fin, y después vamos a tener la audiencia de vista de la causa, que, como su nombre lo indica, vamos a exponer todo lo que ocurrió en ese proceso judicial, ¿sí? En el procedimiento laboral solo está la audiencia de vista de causa, ¿sí? Todo lo demás es escrito y la audiencia de vista de causa se va a celebrar de manera presencial, oral, y a diferencia del proceso civil, no se va a microfilmar, ¿sí? ¿Contesta esto, Francisco, tu pregunta? Sí, perfecto, gracias. Me había quedado esa duda cuando lo nombraste. Sí, me parece perfecto. Todas las dudas que ustedes tienen, la oportunidad de sacárselas es acá, ¿sí? Y les va a servir a ustedes y al resto. Una ¿sí? pregunta, Iván. Bajo pena de nulidad, ¿las dos partes necesariamente lo tienen que pedir? ¿O no, solo no van a pedir las dos. No, más vale, pero aunque sea, como decían las partes, a veces se puede, qué sé yo, puede ser que sea las dos. Cualquiera de fíjate, a ver, yo les voy a leer textual el artículo. Dice, asistir a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad cuando las partes lo pidieran con anticipación no menor de 2 días a su celebración. No dice el artículo quién pide la nulidad ni cómo. La pena de nulidad es si no va el juez. Bien. ¿Sí? Bien. Pero a ver, ¿ustedes ya vieron civil? Sí. Bien. Deben haber visto con la doctora San Martín seguramente que hay nulidades que pueden ser subsanables, ¿sí? Actos nulos de nulidad absoluta que no pueden ser subsanables y actos nulos de nulidad relativa. Sí. ¿Sí? Bien. Esto, si no lo pide nadie la nulidad, no pasa nada. No va a declararla nulo de oficio. Claro. La parte que solicitó la asistencia del juez y el juez no vino, seguramente va a ser la que pida la nulidad. A ver, esto ocurre en un caso de 1.000.000. ¿Por qué? Porque esto ocurre cuando hay alguna, por ejemplo, alguna absolución de posiciones con un absolvente complejo, ¿sí? Tiene que haber una cuestión fundada para que nosotros tengamos que pedirle al juez que vaya. Si no, la verdad que la participación del juez no es indispensable. Justamente Valentina eso estaba explicando, ¿sí? Muy buena tu pregunta. Uno solicita la presencia del juez cuando considera que el testigo o el absolvente puede decirnos o no decirnos algo que ante la presencia del juez pudiera persuadirlo, ¿sí? A ver, estamos en el 2021, 24 años de profesión. En 24 años de profesión, solo una vez pedí que el juez estuviera presente en una audiencia de prueba en una absolución. Y me lo denegaron. Ustedes pueden decir, bueno, no es buena abogada, está dentro de las posibilidades. Pero el juez consideró que no era necesaria su presencia porque no había complejidad en la producción de la prueba. Me lo denegaron. En otra causa que tramitaba ante el mismo juez, ante las particularidades de la absolución de la primera, volví a solicitar la presencia del juez y ahí me lo admitieron, ¿sí? Por ejemplo, si la absolución de posiciones se desarrolla de una manera tal que hay obstaculización por parte del absolvente en responder, o hay que llamarle la atención muchas veces al abogado que toma la audiencia. A ver,
Mar del Plata no deja de ser un pueblo chico, ¿sí? Y en general nos vamos conociendo todos en la profesión. Entonces sabemos que hay un término que se usa mucho ahora y a ustedes les va a gustar, que no es muy jurídico ni procesal, pero sabemos que hay abogados más picantes que otros, ¿sí? Entonces, imagínense, cuando uno recién se recibe, va a una audiencia y ve a un abogado más grande, ¿sí? Un poquito irrespetuoso, porque la realidad es que no importa la edad, todos tenemos que ser igual de respetuosos con el colega. Tiene cierta familiaridad con el empleado de mesa de entrada, porque imagínense, fue profesor de la facultad, lo ve todos los días, qué sé yo. Estas cosas ocurren en la vida real. Entonces nosotros consideramos que la audiencia no se va a desarrollar del todo independiente, no independiente por la forma de resolver, sino del todo pacífica. Entonces solicitamos la presencia del juez. La investidura del juez le daría pacificidad a esa audiencia. ¿Sí? No sé, Valentina, si eso contesta tu pregunta. El juez va a tener... Sí, perfecto, gracias. El juez va a tener conocimiento igual de la declaración, pero tiene que haber un hecho que pudiera ser vulnerable esa declaración. No para que el juez se entere de lo que declara el testigo, ¿sí? Eso no es un argumento suficiente para que solicitemos la presencia del juez. Tiene que haber un hecho extraordinario que pudiera vulnerar la declaración testimonial, la declaración de absolvente. ¿Estamos? Profe, pero eso no lo aclara el artículo. Ahí el artículo dice que puede pedirlo las partes, pero en ningún momento dice que se lo pueden denegar. No, por supuesto que no, pero el juez no va a querer ir a todas las audiencias de prueba. Ustedes van a tener que pedirlo cuando existe una razón fundada, ¿sí? Porque más leyendo allá el artículo solamente me da a entender eso, por eso. Espera que no veo quién me pregunta. Francisco. ¿Dónde está Francisco? No sé si te aparece acá. No me apareces. Pues qué raro, porque en general aparece el hablante. Bueno, Francisco, el juez no lo dice, pero ustedes en la práctica tienen que saber que si no, no va a querer ir el juez. Bien, ¿Sí? está perfecto. Porque no va a haber una razón fundada. Ahí te vi, Francisco, estabas arriba. No va a haber una razón fundada para que instemos a vuestra señoría a que baje a la audiencia. Hoy igual los jueces son, por supuesto, otro tipo de jueces, mucho más terrenales, ¿sí? Hay una realidad, ha evolucionado todo tanto que yo no sé si es que uno se vuelve más viejo quizás, y que no tenga que ver con la evolución, pero ya los jueces son más contemporáneos, ¿sí? Ya el juez de escritorio, traje y que era inalcanzable, no existe. A ver, Andrea pregunta, ¿ese pedido del juez, si es denegado, se puede volver a pedir o si dice que no es no? Nosotros tenemos ante las resoluciones del juez algo que vamos a ver en la segunda parte, que son los recursos. Vamos a tener que ver si esa resolución es recurrible o no, y si esa resolución me causa un gravamen irreparable o no, para ver si yo no necesito volver a pedirlo. No se soluciona volviendo a pedirlo. Se soluciona diciendo, esto que el juez resolvió a mí me perjudica o no, ¿sí? Y necesito que resuelva el mismo juez o uno superior, a ver si tengo razón o no. Lo que dice el juez no es palabra santa. Yo puedo considerar que está mal. Y para eso tengo la vía recursiva, pero no me quiero meter no me quiero anticipar porque es un tema más complejo que viene en la segunda parte. ¿Sí? No es necesario, Andrea, que lo vuelvas a pedir. Volviendo a pedirlo, no va a cambiar el criterio del juez. ¿Sí? Tengo que utilizar alguna medida recursiva, si es que prospere. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a la segunda parte de este mismo artículo. Y dice que va a tener que cumplir de manera personal con las exigencias que este código o las leyes ponen a su cargo. ¿Sí? Con excepción de los supuestos en los que la delegación estuviera autorizada. ¿Sí? Por eso el código me abre la puerta, por ejemplo, a las audiencias preliminares y de vista de causa, que no están reguladas en el código, que se regulan por una ley autónoma por ahora, hasta que la incorporemos, y que imponen la presencia del juez. Entonces, el artículo tiene dos partes. Las audiencias de prueba cuando las partes lo soliciten, y todos aquellos actos en los que se requiera de manera expresa la presencia del juez y no esté autorizado a delegar su función. Y acá, lo que a ustedes les gusta, el ejemplo, es decir, bueno, ¿cuándo no está autorizado a delegar su función o cuándo sí? El código, por ejemplo, también en la parte de prueba, nosotros vamos a ver una prueba que se llama reconocimiento judicial,
que es la prueba que está en cabeza del juez, que es que el juez vaya y mire, algunos textos lo llaman inspección ocular, y cuando veamos ese artículo, vamos a ver que el mismo artículo autoriza al juez a que designe un funcionario a que lo reemplace en esa tarea. ¿Sí? Entonces, no sería un deber del juez concurrir a una inspección ocular. Es un deber que puede estar dispensado por la autorización a delegar esa función en otro funcionario, ¿sí? O esa actividad, perdón, para que no quede redundante, en otro funcionario, ¿sí? Ustedes saben que se ha incorporado todo lo que es proceso de familia, y esto sí está contenido en el código, y el segundo apartado, no la segunda parte del inciso 1, sino el segundo párrafo del inciso 1, como nos enseñan en el primario, habla de los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio en los que se ordena el traslado de demanda y se fija una audiencia donde deberán comparecer las partes y el juez, ¿sí? Esto es en el proceso especial de familia, ¿sí? En las de divorcio y en las nulidades de matrimonio, como se incorpora una modificación sustancial en el proceso de familia, debe asistir el juez, ¿sí? Además del Ministerio Público. ¿Ustedes ya empezaron a ver con el doctor Basso la composición del Departamento Judicial de Mar del Plata? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? No, No, todavía no. ¿Qué vieron con el doctor Basso? Seré curiosa. Una introducción que nos dictó un poco de cómo estaba compuesto el sistema judicial, pero no completo. No, bueno, pero lo empezaron con la competencia federal. No, pero lo vimos Claro. y subió los archivos al campo. Claro, Bueno, el Ministerio Público es un actor fundamental, ¿sí?, en muchos aspectos de la composición del Departamento Judicial de Mar del Plata, y en este inciso, del artículo 34, lo marcamos bastante claro. Segundo artículo, ¿sí? Perdón, segundo inciso del artículo 34, tiene que ver con decidir las causas, ¿sí? Fundamental. Entonces, primero tenía que ver con la audiencia de prueba cuando las partes lo soliciten. Asistir a todas aquellas actividades que el código de la ley marquen su necesidad de presencia. El inciso 2 me dice, el juez tiene que decidir las causas, ¿sí? Por eso les digo, este articulado no tiene un orden lógico, ¿sí? Tiene un orden procesal. ¿Por qué? Porque decidir la causa es lo último, pero llevar adelante el proceso va haciendo que el juez decida, ¿sí? Y me hace una sugerencia que es decidir las causas siguiendo un orden, de acuerdo a un orden en el que vayan quedando en el estado, ¿sí? Si yo tengo una causa que ya tiene finalizada la prueba, tengo que resolver esa causa primero, ¿sí?, sin perjuicio de las cuestiones de urgencia. Hay un artículo en el código que los abogados solemos invocar, porque, a ver, ¿qué me quiere decir esto de decidir las causas en lo posible de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado? Yo ingreso un pedido al juez mediante un escrito, hoy un escrito electrónico, lo ingreso por la corte, qué sé yo. El juez se supone que, de acuerdo a los deberes que le marca el artículo 34, tiene que resolver mi escrito antes del escrito que presenten 2 días más tarde, ¿se entiende? Orden de prelación, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Sería una forma de aplicarlo. Pero el mismo código me dice que existe una excepción, que es cuando haya una causa urgente, ¿sí? Y esa causa urgente, a pedido de la parte, por intermedio de su abogado, puede solicitar la habilitación de días y horas inhábiles, ¿sí? Y eso hace que la prelación se invierta. Quizás el juez resuelva algo que presentaron 3 días más tarde a mi petición, no en la misma causa, ¿sí?, en otra causa. En la misma causa no puede saltarse proveídos. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, muy bien. El tercer inciso es un inciso que yo les voy a confesar que no se cumple. Es una pena, pero no suele cumplirse en la práctica. ¿Vieron cómo
creo que es TikTok, la aplicación esa que dice expectativa, realidad. Este es el claro ejemplo de la expectativa y la realidad. Pero nosotros tenemos que aprenderlos porque estamos rindiendo elementos, teoría general del proceso, y es un deber del juez fundamentalmente este inciso, ¿sí? Pero ustedes sepan que en la realidad no ocurre, lamentablemente, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con que el juez tiene plazos para dictar las resoluciones judiciales? ¿Sí? Y ese plazo va a depender de qué tipo de resoluciones tengamos, ¿sí? Vamos a abrir un paréntesis. Esto que les voy a explicar ustedes no lo tienen que saber porque es materia de una unidad de la segunda parte, pero está en el artículo y si yo no se los explico, van a hacer lo que no quiero, que es estudiar de memoria. Las resoluciones judiciales se dividen en providencias simples, ¿sí? ¿Qué son las providencias simples? Son todas las resoluciones que ayudan a seguir adelante con el proceso, ¿sí? Son resoluciones que se llaman de mero trámite. Providencias simples. No tienen que saber qué son las providencias simples, ¿sí? Y para eso tiene 3 días. Dentro de los 3 días de que yo presenté una petición que va a dar lugar a una providencia simple, debiera resolverlo, ¿sí? Miren, para que ustedes se den una idea. En la justicia provincial hay juzgados que tienen demora de meses, ¿sí? Lo que pasa es que si nos las pasamos denunciando los incumplimientos de los deberes del juez, no terminamos más con el proceso, ¿sí? Pero en la realidad ocurre eso. Entonces, las providencias simples, que son las resoluciones de mero trámite, tiene que dictarlas rápido. Y tiene 3 días, ¿sí? 3 días para dictarlas. Entonces me veía el otro dedo, parecía que estaba diciendo cualquier cosa. Después tenemos las sentencias interlocutorias, ¿sí? ¿Qué son las sentencias interlocutorias? Son las que resuelven cuestiones incidentales en el proceso, pero no le ponen fin, ¿sí? Y para ahí tiene un poquito más de tiempo. Entre 10 o 15 días, si estamos ante un órgano unipersonal o colegiado. 10 días va a tener el juez, 15 días va a tener, 10 días va a tener el juez unipersonal, 15 días va a tener el tribunal. ¿Por qué más tiempo? Porque necesitan ponerse de acuerdo más personas, ¿sí? Y después tenemos la sentencia definitiva. Y ahí tenemos un tiempo mayor, porque tiene que estudiar la causa. Y van entre los 40 y los 60 días, ¿sí? Este incumplimiento puede acarrear sanciones graves para el juez, porque está incumpliendo sus deberes, ¿sí? Vamos al inciso 4 del artículo 34. ¿Y de qué me habla el inciso 4? De que el juez tiene el deber de fundar todas las sentencias que dicte, definitivas o interlocutorias, ¿sí? Respetando la ley y el principio de congruencia, ¿sí? El fundamento de las sentencias definitivas o interlocutorias debe estar dentro de la ley y el principio de congruencia. La ley, sabemos lo que es una norma, y el principio de congruencia tiene que ver con que yo no puedo fallar más allá de lo que me dijeron las partes. Tiene que ser congruente con lo pedido por las partes. A ustedes que les gusta tanto la actualidad, que la otra vez trajimos un fallo relacionado con eso, que habíamos hablado del tema del amparo, del aborto, les voy a comentar algo relacionado con esto. El deber del juez de fundar las sentencias, no más allá de lo pedido por las partes. No sé si ustedes leyeron o se enteraron por algún medio de difusión que hubo un juez que falló en virtud de la perspectiva de género, que está tan en boga hoy en día, incluyendo en la sentencia una recomendación para el letrado de la parte demandada a que se capacitara en cuestiones de género, ¿sí? Seguramente ustedes me van a decir, qué bueno eso, qué vanguardista el juez, de avanzada, incorporando cuestiones de género, ¿sí? No se enojen conmigo por lo que voy a decir, porque ya me pasó en el foro de graduados. Está fallando más allá de lo pedido, está incluyendo en la sentencia a una persona que no es parte.
Eso no está permitido por el Código Procesal. ¿Sí? Puede ser muy interesante el fallo, lo es, de hecho lo es, y si a alguno le interesa después se lo puedo pasar, me lo pide por mail y yo se lo paso. Pero para mí, desde el punto de vista procesal, está vulnerando el principio de congruencia y por supuesto está fallando más allá de lo que está autorizado. ¿Sí? No siempre se respetan estas cuestiones y nosotros como abogados tenemos que controlarlo. ¿Se entiende? Bien, vamos al 5. El 5 es dirigir el procedimiento, fíjense cómo salta de la sentencia, la prueba, el procedimiento, que eso no tiene un orden lógico el 34. Dirigir el procedimiento dentro de los límites establecidos por el código. Y es respetar básicamente el código en el proceso. ¿Sí? En el juicio se debe respetar lo que dice el código. Y lo que dice el código marca, por ejemplo, etapas dentro de un proceso que el juez no se puede saltear. Vamos ese mismo inciso nos marca determinadas pautas que dicen por qué debe dirigirlo de una manera u otra. Y el inciso A habla de la concentración, que es un principio procesal, que dice que el juez tiene que tratar de concentrar la mayor cantidad de actos procesales en uno solo. ¿Para qué? Para abreviar el proceso. ¿Se acuerdan cuando vimos los principios procesales, que uno de los principios procesales tenía que ver con la prolongación de la causa? Y decíamos, en ningún lado dice cuánto es que puede durar un proceso, pero dice que tiene que ser una prolongación lógica. Era un principio procesal, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan, no importa, lo refrescamos. Lo vimos la clase pasada, hace 2 lunes. ¿Era constitucional? Carolina, ¿qué? ¿No era un principio constitucional? Sí, un principio constitucional del proceso. Ah, sí, dijo procesal por eso. Principio constitucional del proceso. ¿Sí? La concentración procesal es un principio procesal. ¿Sí? La concentración es un principio procesal. El plazo razonable es un principio constitucional. ¿Sí? Que lo vimos en la clase anterior. Profesora, ¿sí? ¿Y cuál sería el plazo razonable? No, justamente lo vimos en la clase que no hay un plazo razonable en días. ¿Sí? De hecho, la Corte Interamericana de Justicia sancionó a la República Argentina por la prolongación indiscriminada de un proceso de riesgo de trabajo, ¿sí? Que duró 14 años. Sí, yo les digo que en la justicia federal los procesos son así de largos, lamentablemente, ¿sí? La justicia cuando llega tarde no es justicia, es cierto, pero lamentablemente los procesos son largos. Por eso, ustedes dentro de unos años van a tener al doctor Casas, esperemos que así sea, en una materia que se llama Práctica 2, y el doctor Casas recuerda esto de que ya a partir del proceso de justicia 2020 se terminaron los juicios largos, porque realmente con la oralidad se agiliza muchísimo el proceso. En el ámbito penal hay un tiempo establecido, exacto, ¿sí? Pero no hay un plazo fijado en la ley procesal para la prolongación de los juicios, ¿sí? En el ámbito penal ustedes tienen plazos para los actos procesales, ¿sí? No para la prolongación del proceso, eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Si en determinado tiempo no elevan la causa a juicio, tiene una consecuencia, ¿sí? Pero eso lo van a ver en procesal penal, no lo vamos a tratar ahora, porque si no, se me van a marear, ¿sí? Veo que a todos les gusta mucho el derecho procesal. Bien, seguimos entonces. Inciso A, concentrar en lo posible en un mismo acto de audiencia todas las diligencias que pudieran realizarse. Un ejemplo de eso es la fijación de la audiencia testimonial, ¿sí? La fijación de las audiencias testimoniales se fijan el mismo día en diferentes horarios, ¿sí? No así, por ejemplo, en los procesos donde hubiera una audiencia de vista de causa, porque en esos procesos claramente la testimonial se celebra en la audiencia de vista de causa. ¿Sí? El inciso B habla de un remedio como obligación, que es que el juez tiene que señalar antes de que ocurra el acto si hubiera alguna cuestión que generara una omisión o un error que pudiera tornar nulo el acto,
¿sí? Si, por ejemplo, cuando nosotros subimos una documental para darle traslado por el principio de bilateralidad de una petición a la contraparte, y ese documento no fuera visible, o no fuera claro, o no estuviera nítido, el juez, antes de operar ese traslado, tiene la obligación de intimar a la parte que adjunte una prueba legible, ¿sí? La documentación de manera legible, por ejemplo. El otro inciso habla del deber del juez, que también va a hablar de un principio procesal, que es el deber de mantener la igualdad de las partes en el proceso, ¿sí? No puede vulnerar el principio de igualdad procesal. Estamos inciso C, inciso D. Prevenir o sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. ¿Sí? Tenemos que ser todos buenos. No tenemos que vulnerar ninguno de estos tres principios. ¿Sí? Tiene más que ver no solo con las partes, sino con la actividad de los abogados dentro del proceso. El inciso E está relacionado directamente con el inciso A, del mismo artículo 34, inciso 5, y tiene que ver con la economía procesal. ¿Sí? El juez tiene el deber de vigilar que los actos que se vayan realizando en el proceso prioricen la economía procesal. Es decir, intentar evitar los actos dilatorios en el proceso. Y acá hay algo que tiene que ver con el artículo 6, ¿sí? Perdón, el inciso 6 del artículo 34, que es el deber de declarar la temeridad y malicia. La temeridad y malicia es una sanción procesal que alcanza no solo a los litigantes, sino a los abogados, ¿sí? Y tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros negamos un hecho evidente, ¿sí? O obstruimos el proceso. Esto puede ser a pedido de parte o de oficio, y puede sancionar tanto a las partes como al profesional. Cuidado con esto, ¿sí? Y dicen que es un deber del juez. Es muy raro, tiene que ser algo muy burdo para que el juez aplique la temeridad de malicia. No suele aplicarse, pero está dentro de los deberes del juez y puede hacerlo, ¿sí? Y es una obligación. ¿Está claro el artículo 34 en cuanto a los deberes? ¿Sí? ¿Se puede repetir el inciso 6? El No inciso llegué a escuchar. tiene que ver con el deber del juez de declarar cuándo es la oportunidad al dictar sentencia definitiva. ¿Se acuerdan que teníamos las tres formas de resolución? Providencia simple, no. Sentencia interlocutoria, no. Sentencia definitiva, la temeridad o malicia en la que hubieran incurrido los litigantes, las partes o los profesionales intervinientes. ¿Sí? La temeridad y malicia es una sanción que puede alcanzar a los profesionales. Así que cuidado como litigantes. Del 34. ¿Qué podría ser la intencionalidad de malicia? Temeridad y malicia, no es intencionalidad, ¿sí? La temeridad y malicia tiene que ver con la obstrucción procesal. Por ejemplo, cuando se niega un hecho notorio, ¿sí? No hay obligación de declarar contra sí mismo, pero cuando niego un hecho que debería haber reconocido, ¿sí? Puede declararse, por ejemplo, la temeridad y malicia. Tiene que ver con la actitud procesal, la actitud tanto del letrado como de las partes dentro del proceso, ¿sí? Cuando obstaculizo la función de la justicia. Del 34, chicos, de los deberes del juez, ¿alguna pregunta? No vengan al parcial sin saberlo porque suele ser pregunta extra, ¿sí? Vamos a los artículos que siguen, 35 y 36, ¿sí? 35 y 36, que tienen que ver básicamente, ¿sí? Con las facultades. No son deberes, ¿sí? No es un deber, es una facultad, ¿sí? Cuando hablo de un deber, hablo de una obligación. Cuando hablo de una facultad, estoy dándole la posibilidad al juez de tomarla o no, ¿sí? Estas facultades se van a dividir en dos. El 35 habla de las facultades disciplinarias, cuando el juez va a poder sancionar.
Y el artículo 36, que tanto se lo cité al principio equivocadamente, con el 34, el 36, habla de las facultades ordenatorias o instructorias. No se mezclen estas facultades, ¿sí? Porque tienen que ver con dos cosas distintas. El 35 habla con las facultades disciplinarias, ¿sí? Cuando el juez nos va a poner en orden. ¿A quién? ¿A las partes o a los letrados? En cambio, el artículo 36 lo que va a poner en orden es el proceso, ¿sí? Las disciplinarias tienen que ver con corregir alguna conducta, ¿sí? De las partes o del proceso en un acto determinado. O de los abogados, perdón, en un acto determinado. En cambio, las facultades del 36 tienen que ver con ordenar el proceso para que se siga adelante. Fíjense que el artículo 35 comienza diciendo que para mantener el buen orden del proceso y el decoro en los juicios, los jueces y los tribunales podrán, ¿sí? El decoro tiene que ver con la actitud que tienen las partes y los abogados dentro del proceso, ¿sí? A veces los abogados son más vehementes y la vehemencia raya la falta de respeto, y eso no puede ser permitido por el juez, y tiene la facultad de sancionarlos. Pero no todos los actos son orales, hay actos escritos. Entonces el inciso 1 nos dice que el juez, dentro de esas facultades disciplinarias, puede mandar a atestar toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos. ¿Sí? Es decir, eso que usted puso en el escrito no corresponde. ¿Sí? Recuerdo una denuncia penal en donde un juez muy conocido en el fuero había hablado de la secretaria de la Fiscalía diciendo esa casquivana letrada. ¿Sí? Y el juez de garantía no solo mandó a atestar la frase por ofensiva, sino que además dio traslado al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados para que interviniera. ¿Sí? Esta facultad disciplinaria del juez, que no tiene que ver con aplicar una sanción, sino que tiene que ver con mandar a atestar, tachar, una frase injuriosa o redactada en términos indecorosos o ofensivos. Indecoroso es un término que yo no se usa, pero que es importante, que tiene que ver con el decoro personal, puede dar lugar incluso a una sanción disciplinaria. Por ahora el artículo habla solamente de mandar a atestarlo, ¿sí? No tendría más consecuencia que esa, pero puede traer una sanción disciplinaria, ¿sí? ¿Se entiende este artículo? Yo presento un escrito ante el juez, de cualquier fuero. El juez lo lee y considera que estoy faltando el respeto, estoy siendo ofensivo en mi redacción, puede considerar que me va a llamar la atención y como facultad disciplinaria me va a mandar a atestarlo, ¿sí? Tacharlo, sacarlo del escrito. Mire usted, esto que puso no está bien, ¿sí? No corresponde a las normas de decoro, es ofensivo. Sáquenlo. El artículo 35, inciso 2, nos habla de la facultad disciplinaria que tiene el juez de excluir de la celebración de la audiencia a quienes perturben indebidamente su curso, ¿sí? Por ejemplo, en una audiencia pública que haya alguien que esté increpando al testigo, increpando al absolvente, incluso las partes, ¿sí? El juez tiene la facultad disciplinaria, ¿sí? De disciplina, de orden, por eso llamamos al 35 facultades disciplinarias, de decirle que amablemente se retire de la sala, ¿sí? Si no se quiere retirar por su propia voluntad, puede incluso recurrir al auxilio de la fuerza pública, ¿sí? Lo vemos mucho en las series, esto de que váyase, venga, sáquelo. Bueno, suele ocurrir, ¿sí? En las audiencias que son públicas, como las vistas de causa, si hay una persona que está obstaculizando, perturbando la celebración de la audiencia, el juez lo puede invitar amablemente a retirarse, ¿sí? Y si no lo hace de propia voluntad, recurrir al auxilio de la fuerza pública. Finalmente, lo que más asociamos como disciplinario es el inciso 3, sin perjuicio de que los dos anteriores del artículo 35 lo son, y tiene que ver con aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por el Código. Y básicamente habla de
poder imponer una multa por alguna inconducta, ¿sí? Este inciso es largo, lo importante es que ustedes tengan en claro que como facultad disciplinaria el juez puede aplicar correcciones autorizadas por el código. ¿Sí? Marca después cuál es el máximo o mínimo de la multa, eso no es necesario que se lo aprendan de memoria, así que lo tengan en cuenta. ¿Está? Entonces, las facultades disciplinarias tienen que ver con la actitud de las partes o de los letrados dentro del proceso. ¿Sí? ¿Está claro el artículo 35? ¿Alguna duda de eso? Entonces, 34 deberes, 35 facultades Yo disciplinarias. quiero hacer una pregunta. Dale, Lucía. No sé si se me escucha. El inciso A dice que se puede mandar a modificar, pero ahora como todo es electrónico, ¿se podría mandar a modificar algo que esté redactado mal? O sea, como un archivo, porque ahí da a entender que es un escrito. A ver, el No sé si se código entendió. que vas a mandar a testar. ¿Sí? Cuando hablamos de testar, hablamos de tachar. Lo que va a ordenar el juez en este caso es que vuelva a presentar el escrito de manera electrónica sin esa frase con redacción injuriosa. ¿Sí? Lo que va a ordenar el juez es que yo modifique esa frase o la saque directamente. En el caso de las presentaciones electrónicas, lo que va a pedirme el juez es que vuelva a presentar sin esa frase. ¿Sí? No es de lo más común, pero puede ocurrir. Recuerden que el código es bastante viejo, ¿sí? Y la posibilidad de testar tenía que ver con que yo voy a presentar un escrito en formato papel. Hoy tenemos el expediente electrónico, ya en formato papel no se presenta absolutamente nada, con lo cual testar va a ser difícil, ¿sí? Por eso es buena la pregunta de Lucía. ¿Cómo lo vamos a materializar en la práctica hoy? Lo vamos a materializar pidiéndole al letrado que vuelva a realizar su presentación electrónica sin contener esa indicación o esa frase, ¿sí? No sé, Renzo, si queda claro el inciso 1, que es lo que estamos hablando. Si te queda claro. ¿Sí? Perfecto. Profe. Sí, sí, vale. Disculpe. En el inciso 3, cuando hablaba de las multas, ¿eso sería tipo en el caso del inciso 2, cuando alguien perturba la audiencia? ¿O por qué motivo podría ser la multa? ¿La multa? Por alguna inconducta procesal. No, en la audiencia te sacan. ¿Sí? Las correcciones disciplinarias tienen que ver con algo que el juez considere que está perturbando el orden procesal, no el acto. ¿Sí? Puede utilizar cualquiera de estas en el caso que sea concreto. O sea, a ver, que el juez en una audiencia mande a testar una frase, no va a proceder. Lo que sí va a poder disponer el juez si estuviera presente es que el letrado se dirija de otra manera al testigo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo adaptamos ese inciso a la realidad? De esa manera. A ver, convengamos que el código fue redactado en una época donde todo era escrito. Muy pocas cosas se desarrollaban de manera oral. Todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día. No solo por la particularidad del expediente electrónico, ¿sí? Sino también por las circunstancias de emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Profesora, sí, Carmen. Una consulta. Cuando se retira un expediente y no se lo devuelve en el tiempo y forma que supuestamente se indica, ¿esa sería una multa de la que se refiere o eso Puede es ser. una parte del proceso? Es una corrección disciplinaria. A ver, nosotros tenemos en el artículo 127 los incisos en los que podemos solicitar el préstamo de las actuaciones. Lo que pasa, Carolina, es que yo les voy a explicar esto y para cuando ustedes ejerzan, Dios mediante, no va a existir más el expediente en formato en papel. Entonces, pedir el préstamo del expediente va a ser algo que no va a ocurrir. ¿Sí? Van a convivir los expedientes. Bueno, quizás cuando ustedes se reciban todavía tengamos expedientes mixtos. Expedientes que son en formato digital y expedientes que son en papel. Pero con el expediente digital ya el pedido de préstamo no existe más. Pero sí el juez puede imponer una multa, y les digo que
suele ocurrir porque los abogados nos olvidamos muchas veces de devolver los expedientes, a veces como estrategia procesal, a veces por descuido, y el juez puede imponer una multa perfectamente por no devolver el expediente a tiempo. ¿Sí? Después el Código Civil marca las astraintes como multa también, ¿sí? Pero no como facultad disciplinaria del juez. Sí, ¿había levantado la mano Viviana o no? ¿O era un simple gesto en el Zoom? Quiero hacer una pregunta que quizás muchos se rían, pero yo veo en las películas, por ejemplo, que en los juicios hay alguien que está escribiendo, ¿verdad? ¿Eso pasa en la Argentina? Depende de qué juicio, depende de qué película veas. Si estamos hablando de un proceso laboral, la audiencia de vista de causa, que es oral, va a tener a un secretario como escribiente, ¿sí? Que solo va a tomar nota de aquellas cuestiones que los jueces o las partes soliciten que quede, el famoso conste en actas, ¿sí? En el proceso penal pasa exactamente lo mismo. Se transcribe solo aquellas cuestiones, ¿sí? En las declaraciones testimoniales que las partes solicitan que se transcriba, ¿sí? En los procesos civiles, la declaración testimonial se transcribe textual, o la absolución de posiciones se transcribe textual, ¿sí? Entonces, lo que vos ves en las... Perdóname, Viviana, ya termino. Lo que vos ves en las películas generalmente tiene que ver con un proceso de common law que no tramita en la Argentina, salvo que veas una película nacional. En otros países la situación es distinta. En la Argentina se transcriben las testimoniales en los procesos civiles y comerciales que no sean de oralidad, porque la audiencia de vista de causa, como les dije hace un ratito, se microfilman, ya no se transcriben más. ¿Sí? Claro, yo ahí relacioné el inciso 1 donde dice mandar que se testee toda frase injuriosa, relacioné como que borraban todo eso que... Mandar que se teste toda frase injuriosa tiene que ver en la presentación escrita del letrado, no en lo que digan los testigos. Los testigos pueden decir lo que se les ocurra, después podrán ser pasibles de falso testimonio, pero no, ¿sí? El juez puede mandar al orden, ¿sí? A volver al orden, pero es más, yo creo que la parte, si el testigo dice algo injurioso, va a querer que quede constancia en actas, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? A ver, tengo una pregunta acá. ¿El juez puede multar con 10 ius, apercibirlo o suspenderlo por 60 días o suspenderlo por reincidencia? A ver, ¿con relación a qué puede hacer todo eso, Ana? Hay que ver por qué multaría con 10 ius, apercibir o suspender por 60 días. Estimo que hablas... No sé dónde está Ana. Estimo que Ana hace referencia a el letrado, ¿sí? El apercibimiento no es lo mismo que la suspensión. La suspensión en general tiene que ver con una sanción disciplinaria y el que puede apercibir o suspender es el Tribunal de Disciplina. El juez va a tener que mandar al Tribunal de Disciplina para que juzgue a ese profesional en el incumplimiento de la ética y así sancionarlo, ¿sí? El juez, de acuerdo a las facultades disciplinarias, puede hacer correcciones disciplinarias autorizadas por el Código. Solo las autorizadas por el Código. Profe, cuando hablas que la audiencia se microfilma, ¿te referís a que se graba en video? Claro, microfilmada. ¿Sí? ¿Estamos con el 35? Vamos al 36. Facultades ordenatorias o instructorias. Y esto tiene que ver con el buen orden del proceso. ¿Sí? Es una muletilla muy común el tema de usar buen orden del proceso, buen orden del proceso. El orden del proceso tiene que ver con que se desarrolle de acuerdo a las pautas del código. Y estas facultades, que el juez las puede realizar aún sin que nadie se los pida, porque fíjense que el artículo 36 arranca diciendo, aún sin requerimiento de partes, es una facultad del juez que puede utilizarla de oficio. Puede, por ejemplo, tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso.
¿Qué quiere decir esto? Que el juez puede instar a las partes a que lo que comúnmente llamamos muevan el proceso, realicen actos procesales útiles que permitan la prosecución de la causa. ¿Puede el juez intimar a las partes a que realicen esos actos procesales útiles? Sí, está dentro de sus facultades. La facultad no es una obligación. ¿Puede hacerlo o no? Puede considerar precluida una etapa procesal por el transcurso del tiempo. Puede ordenar, de acuerdo al inciso 2, diligencias para resolver cuestiones controvertidas, siempre sin que sean pedidos por las partes, ¿sí? Puede corregir algún error material. Por ejemplo, a ver, algo simple. Si la parte solicita el libramiento de una cédula y el juez considera que por el buen orden del proceso debe librar un oficio, que es otro instrumento, puede hacerlo. Puede solicitar la comparecencia personal de las partes o requerir explicaciones. Y fíjense que la parte final del inciso 4 dice que el juez me llame a conciliar no implica, que está dentro de sus facultades, no implica prejuzgar. No quiere decir que porque me llama a conciliar considera que una parte va a ganar y la otra no. ¿Sí? Puede, dentro de sus facultades ordenatorias, pedir que vengan los peritos. ¿Sí? ¿A dónde van a venir los peritos? Al proceso, a la causa, para que le aclare algún punto oscuro. Pedirle a las partes que agreguen un instrumento que considere pertinente, aún sin petición de las partes. Por eso son todas facultades ordenatorias, ¿sí? Las disciplinarias tienen que ver con algún hecho que no corresponde, ¿sí? Las ordenatorias o instructorias tienen que ver con el buen orden del proceso, para facilitar la resolución del conflicto. Y todo eso puede hacer, ¿sí? El 37 es un artículo que viene a completar el inciso que tantas dudas nos generaba, el inciso 3, porque dice, las sanciones combinatorias pueden imponer sanciones pecuniarias, plata, y progresivas, es decir, si no cumple 10, si sigue sin cumplir 20, ¿sí? A las partes para que cumplan lo que indica el juez. Y en este caso las sanciones van a ser en beneficio de los litigantes. Y un ejemplo claro de sanción, ya voy a la pregunta, Nicolás. Un ejemplo claro de sanción son las sanciones combinatorias, que se las conoce como astraintes. Para que la parte cumpla, el juez tiene la facultad de imponerle una sanción pecuniaria combinatoria, ¿sí? Para que cumpla una sanción que va a consistir en que va a tener que pagar por cada día de retraso en cumplir. Bueno, voy con la pregunta, Nicolás. Entonces, ambas facultades del juez, tanto las disciplinarias como las instructorias ordenatorias, son de oficio, ¿no? Bueno, a ver, lo que me aclara en las ordenatorias e instructorias es que no necesita que la parte lo pida. En las disciplinarias pueden ser a solicitud de parte, si el juez no lo advirtió, ¿sí? Y dentro de sus facultades, ante la petición de la parte, se le puede haber pasado, el juez puede volver al orden, no al orden procesal, sino al orden de decoro, ¿sí? Y buen comportamiento a la parte o al letrado. Diego me pide que repita el inciso 3. ¿El inciso 3 de cuál, Diego? ¿De las ordenatorias o de las... A ver, ¿puede repetir el inciso 3 del 37? El 37 tiene que ver con que no tiene incisos. Son las sanciones combinatorias. A ver si me aclaras el inciso 3 de cuál necesitas que te aclare. El del 36 es corregir un error material, ¿sí? Y el 35 es aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por el código.
No sé cuál de los dos. Gracias, listo. Ya está, le contesto. Bien. Hasta acá entonces tenemos deberes del juez 34. A ver, Nahuel pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre las facultades ordenatorias e instructorias? Ambas revisten las mismas características, lo que tienden es a llevar el buen orden del proceso, ¿sí? Las ordenatorias es para encauzarlo y las instructorias es para movilizarlo. Inciso 7 del artículo... yo tengo 6 nomás. Perdone, es porque yo mi código dice inciso 7 incorporado por la ley 13.266. Ay, mira, a ver, léemelo. Dice, impulsar de oficio el trámite cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de estos, o en su caso, el asesor de menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto. Bien. Este código es el último que salió de 2021. Sí, tiene que ver, perdón, con la incorporación de los derechos del niño al Código Procesal, ¿sí? Y las facultades del juez de intervenir en las cuestiones patrimoniales donde estén involucrados menores. ¿Esa sería una facultad ordenatoria, la del inciso 7, profe? Yo te diría que es más instructoria que ordenatoria. No ordena nada, instruye. Y ahí tenemos un claro ejemplo entre una y otra, ¿sí? Las ordenatorias tienen que ver con el buen orden del proceso. Las instructorias tienen que ver con moverlo, ¿sí? Ambas tienen que ver con seguir adelante el proceso, ¿sí? A ver, Paloma dice, ambas facultades se pueden realizar tanto de oficio como a requerimiento de parte, entonces sí, por supuesto. Yo creo que las disciplinarias tienen que ver con una observancia directa del juez, pero si el juez lo omitiera, la parte puede pedirlas, ¿sí? Lo que pasa es que en el artículo 36 claramente me dice que no necesito que la parte me lo pida, el juez puede hacerlo directamente, ¿sí? Incluso si la parte no lo pidiera. ¿Por qué? Porque las disciplinarias, las sanciones disciplinarias tienen más que ver con una falta grave en la actitud, ¿sí? Las ordenatorias o instructorias no hay alguien que esté haciendo algo mal, hay algo que va a mejorar la calidad del proceso, ¿sí? Por eso me aclara que no, a ver, que el juez ordene algo ordenatorio, por ejemplo, cuando yo les decía, a ver, en el inciso donde me dice, si yo pedí mal, lo puede subsanar el juez, pedí una cédula y es un oficio. En realidad el juez podría decir, no lugar, por improcedente. En cambio considera que es importante ese acto procesal y subsana mi error material, ¿sí? Mi error conceptual, perdón, no material. ¿Estamos, chicos? Vamos brevemente al artículo 38, que tiene que ver con los deberes del secretario. El secretario es el funcionario que le sigue al juez y tiene deberes muy importantes y de custodia, ¿sí? Incluso algunos con mayor seguimiento que el juez. ¿Cuáles son los deberes que se le imponen al secretario? Firmar las providencias simples. Todas las providencias simples no, ¿sí? Tienen individualizadas cuáles son las providencias simples que puede firmar el secretario. En la práctica generalmente es muy poquito lo que firma el secretario. En general, sobre todo ahora con la posibilidad de firmar electrónico, realmente ya casi todo lo firma el juez, porque es simplemente apretar un clic. Antes, cuando la firma era hológrafa, era más complejo y se facilitaba la tarea cuando las providencias simples exclusivamente que podía firmar el secretario agilizaban el trámite, ¿sí? No, Horacio, el oficial primero es otro funcionario, ¿sí? El oficial primero es otro cargo, está juez,
secretario, prosecretario, oficial letrado, oficial primero, ¿sí? Y después todos los oficiales. No es lo mismo, el secretario tiene su cargo de secretario, ¿sí? A veces solía confundirse el pro con el oficial primero, y he juzgados que no tenían designado prosecretario y las funciones del prosecretario las cumplía el oficial primero, ¿sí? De hecho, el secretario tiene que tener el título de abogado, ¿está? Y el secretario porque a veces no todos, pongámosle, los juzgados tienen los cargos, digamos, ponerle, no hay secretarios, pero hay oficiales primero, por eso. A ver, debieran tener secretarios. El cargo que queda vacante debe ocuparse. Si por una circunstancia extraordinaria el secretario estuviera de licencia, el secretario estuviera suspendido y demás, hay secretarios itinerantes de la Corte, ¿sí? Y la Corte tiene la obligación de remitir un secretario itinerante, ¿está? De hecho, el secretario tiene dentro de sus obligaciones la custodia de los expedientes. Si un expediente desapareciera, es responsabilidad del secretario, ¿sí? Por supuesto que todo eso lo suplimos con el electrónico, porque el electrónico, gracias a Dios, nos impide que el expediente desaparezca, salvo que desaparezca de la página de la Corte, que tiene un servidor. Sería como muy complejo, la verdad que sería una situación bastante compleja que eso ocurriera, ¿sí? Con relación a los secretarios, el artículo 39, último que vamos a estudiar hoy, nos indica que los secretarios de primera instancia pueden ser recusados por las causas previstas en el artículo 17, que es cuando hubiera causa para recusar, ¿sí? La recusación es apartar al funcionario de la resolución de la causa, no de su cargo, de la resolución de esa causa en concreta, y van a ver más adelante que tiene que ver con las causales de recusación de los jueces, ¿sí? Al juez se lo puede recusar con causa o sin causa en algunos procesos y en determinada cantidad de veces, que es una sola por parte, y las recusaciones con causa que están expresamente establecidas en el código, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No vengan... Sí, Carolina. Profe, de los artículos 38 y 39, solamente hay que saber esa pequeña parte que usted dio, porque las providencias simples dice agregar partidas, exhortos, pericias, todo eso no hay. Saberlas, ¿sí? Ah, Yo bien, no bien. perdemos tiempo leyendo el código, no tiene mayor complicación, pero algunas se pasé, 2 o 3. Claro, para tener ejemplos. 3 para tener ejemplos me parece más que suficiente. Bueno, ¿Sí? gracias. No, en general las preguntas tienen que ver con los deberes y las facultades del juez. Suelen confundirse las disciplinarias con las ordenatorias instructorias, por eso es importante que tengan claro cuándo una y cuándo otra, ¿sí? Pero puede ser tranquilamente una pregunta de secretario. La recusación es la facultad que tienen las partes de apartar a los jueces o a los secretarios de la resolución de una causa en concreto, ¿sí? Tiene que ver con eso, básicamente. Lo van a ver más adelante, no se preocupen. Yo quería dejarles la cuestión conceptual para que no queden perdidos de qué estamos hablando, ¿sí? Pero vamos a ver recusación y excusación de los jueces, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿vos tendrás algún cronograma más o menos para ir sabiendo lo que vamos viendo, lo que vamos a ver el viernes? Debieran tener subido el cronograma al campus. ¿No lo tienen subido? ¿Están seguros? No, en el campus no. Yo hoy le voy a pedir al doctor Basso que le suba el cronograma, porque el doctor Verdi ya lo entregó hace rato, ¿sí? Igual si me dan un minuto les digo así someramente que van a ver. Que yo lo tengo el cronograma acá, pero no me lo sé de memoria. A ver, cronograma. ¿La recusación solamente el artículo 39, eso que usted dijo, o vamos a ir viendo punto por punto? No. Van a haber un montón de excusación, de recusación, pero no ahora. ¿Sí? A ver. Deberes y facultades vieron conmigo. Con el doctor Verdi, no sé si ya lo vieron o ven en la próxima clase, Sistema Judicial Argentino. Después van a ver con la doctora Villegas el viernes puntos
4 y 5 de la bolilla 4. Ahí van a ver recusación. Y van a ver la recusación del secretario también. Después conmigo van a ver puntos 3 y 4, proceso judicial y administración, defensa del consumidor. Nosotros vamos a ver la próxima clase, mediación prejudicial obligatoria y proceso de defensa del consumidor. Con el doctor Verdi van a ver mediación, con la doctora Novoa van a ver, así, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Conciliación y arbitraje. Y el lunes 19, proceso, conceptos y caracteres. Y nos quedan 2 clases más que son las que, con el doctor Verdi, arbitraje, con la doctora Villegas, acumulación de procesos. Pero yo les voy a pedir al doctor Vaso que les suba el cronograma para que ustedes lo puedan seguir. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, chicos? Bueno, los libero. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Recuerden que la clase que viene no es que no voy a venir, sino que voy a llegar 10 minutitos más tarde. Espérenme, por favor. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicos. Un gusto verlos. Chao, profe. Gracias.